Bienvenidos sean ustedes a esta su sección Lumina Opina. El día de hoy nos encontramos con el tercer síndico de Tlalnepantla de Baz, Emiliano González Rosas. Asimismo, nos encontramos con la licenciada Andrea Hernández Cruz, directora de Marketing Político de Lumina Consultores. El día de hoy vamos a empezar con esta entrevista sobre ética del servidor público. Me gustaría saber lo que para ti es la administración pública y por qué existe. Sí, para mí la administración pública es el significado que más se apega desde mi punto de vista ya en la práctica es el brazo ejecutor de la política. ¿Sí? La administración pública se convierte en el órgano que va a ejecutar todas las decisiones políticas tomadas por el decisor político. ¿Sí? A veces es el mismo presidente, en el caso aquí del gobierno municipal, o a veces es la cúpula gobernante. ¿Sí? O sea, es diferente, puede ser diferentes cosas, pero es la política la que decide y la administración la que ejecuta. Yo creo que si no existiera la administración pública, pues no pudiera el gobierno actuar, porque las decisiones políticas por lo regular son muy relativas o muy abiertas. Por ejemplo, el Pacto por México. El Pacto por México, se sientan 4 personas a platicar del Pacto por México, pero a la hora de que se necesita ejecutar, ¿cómo se va a ejecutar? Se necesitan todos los organismos de la administración pública para poder ejecutar las cosas que se están planteando en el Pacto por México, ¿no? La Cámara es un organismo, la Cámara va a aprobar, pero después todavía se necesita que los organismos ejecutores lo ejecuten. Entonces imagínense la importancia de la administración pública, pues es maravilloso que exista, ¿no? y que vaya progresando. ¿Y a qué se dedica un servidor público y cuál es su responsabilidad frente al Estado y a la sociedad? Mira, un servidor público pues varía mucho sus funciones de cada quien, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, yo tengo funciones administrativas, pero más funciones políticas, ¿sí? Yo como síndico, como edil del Ayuntamiento de Tlalnepantla, mis funciones son supervisoras y funcionamos como un órgano legislativo en pequeño, ¿sí? Cuando se reúne el cabildo, tomamos las decisiones, votamos, hay también el sistema democrático obviamente, para ver qué es lo que se va a hacer con los recursos. Esa es la función principal de un servidor público, o en mi caso. Pero además tenemos comisiones, yo soy encargado de patrimonio municipal y debo de supervisar que el patrimonio se utilice para el fin de la administración pública precisamente, ¿sí? Y no para otros fines. Entonces, es una de mis principales funciones. Frente al Estado, pues es de que tienes que hacer un buen ejercicio de tus funciones, ¿sí? No podemos aprobar nosotros situaciones que hagan que el ayuntamiento se quede, por ejemplo, sin recursos. O sea, necesitamos fortalecer al Estado, ¿sí? Pero al mismo tiempo caemos en una contradicción, porque fortalecer al Estado tenemos que ser muy hábiles o muy listos para no lacerar a la gente con impuestos, ¿no? ¿Cuál es tu función frente a la sociedad? Pues de que la sociedad no se le castigue, al contrario, la sociedad tiene que apoyar. Por eso nosotros estamos planteando que hay que reducir los impuestos, tal vez hay que ser más austeros, gobiernos más austeros, estados más disminuidos, gobiernos más disminuidos, para que podamos hacer también frente a la sociedad con todas las necesidades, porque la sociedad te aporta, pero también tú tienes que regresar, retribuir. Claro, entonces, bajo este tenor, ¿cómo entiendes a la ética del servidor público y la injerencia que tiene ante los trabajadores del Estado? Bueno, para mí la ética es el deber ser del servidor público, ¿sí? Tiene que saber el servidor público que hay límites, tiene que saber que hay una legislación y tienes que actuar, tienes que saber que las cosas que tú administras no son tuyas. Tienes que tener una concepción plural, que el gobierno es del pueblo. En ese sentido, pues tienes que saber actuar en función de eso, ¿no? Correcto, muy bien. Oye, ¿y cuál es la importancia de distinguir entre lo público y lo privado de la vida de un servidor público? Mira, es muy importante porque aquí entran varios factores. Como lo comentábamos hace rato, el factor de la seguridad. Obviamente a mí no me gustaría que mis situaciones personales se estuvieran ventilando de manera pública, pero sí es importante tener una transparencia y una rendición de
cuentas. O sea, también es importante que se observe que los servidores públicos, de acuerdo a la dieta que percibe, que es lo que se llama dieta, pues esté de acuerdo a su forma de vivir, ¿sí? No es posible que un servidor público que perciba X dieta tenga propiedades que superan 10 veces esa dieta, ¿no? Entonces tiene que haber mecanismos, los hay desde un punto de vista muy obsoletos, de declaración de impuestos, declaración patrimonial. Yo creo que tenemos que trabajar en eso, de cómo se va haciendo más transparente el actuar de los servidores públicos, pero también sin que eso tenga que transgredir a su seguridad, su integridad privada, ¿no? Claro, entonces, ¿qué instituciones existen o qué estructuras judiciales, administrativas o legislativas para el control y manejo de esta cuenta pública o recursos públicos? Mira, aquí en el estado y en Tlalnepantla está la Contraloría. Aquí en el municipio hay un área que es la Contraloría Municipal. Desgraciadamente, como la Contraloría Municipal la designa el presidente, se aprueba por el Cabildo, pero a propuesta del presidente, y obviamente el partido que gobierna tiene mayoría, en este caso aquí es el PRI. La Contraloría simple y sencillamente sirve como un instrumento, y perdónenme la expresión, de tapadera, ¿sí? O sea, no hace nada, porque la puso el mismo presidente. O sea, no puede ser que el mismo presidente se vigile el mismo. Necesitamos implementar mecanismos en donde hay una Contraloría independiente, una Contraloría ciudadana que te pueda vigilar. Bueno, y a nivel general está la Contraloría del Poder Legislativo, ¿sí? Y hay un Contralor en el Estado de México que se encarga igual más o menos de tener vigilada la cuenta pública, el actuar de los servidores públicos, pero yo creo que no tienen los alcances suficientes, porque igual esa propuesta del gobernador, estamos en un país presidencial. ¿Sí? ¿Y tú consideras que estas estructuras de las que acabamos de hablar son las adecuadas o qué cambiarías? Pues, en primer lugar hay que cambiar, yo creo que la cultura política, ¿sí? Podemos decir que hay que cambiar la ley, o hay que poner leyes más fuertes para que castiguen a los políticos, ¿no? Yo creo que si hacemos eso, simple y sencillamente la política va a pasar, o las decisiones políticas van a pasar de un lado a otro, ¿no? Ahora los que hagan las leyes o los jueces van a tener el poder y no los otros. O sea, aquí yo creo que es una cuestión de la sociedad en general mexicana, cómo va a ir avanzando a niveles socioculturales y políticos del futuro, en donde nos permitan vivir en una sociedad en donde haya más transparencia, en donde haya un buen actuar de los servidores públicos, como algunas sociedades europeas, o como el Norteamérica, en fin, ¿no? Norteamérica me refiero más, sí, ¿no? Estados Unidos, Canadá, hay algunas sociedades un poco más transparentes, ¿sí? Claro, entonces, ¿cómo llevas a cabo tú la ética y la moral como servidor público? Mira, primero la moral para mí es un poco subjetiva, ¿no? Porque la moral, pues puede ser que para algunas personas algo es inmoral, ¿no? Se están besando unos chicos, es inmoral para mí. Se están besando unos chicos y son del mismo sexo, híjole, es súper inmoral, ¿no? Entonces, pero para algunas personas, ¿no? Yo creo que ahí entra como que la libertad de cada persona, cosas por el estilo. La ética, ¿cómo la ejercemos? Es así. Primero tienes que tener límites. Yo creo que el recurso público, ¿sí?, es del público precisamente, ¿sí? Y tiene que servir para un fin, ¿sí? Entonces, ¿cómo ejerzo la ética? Pues respetando ese principio, ¿sí? Hay un principio que es, estamos gobernando para el pueblo, y eso es lo que tienes que hacer, respetar que sea el recurso se aplique para lo que debe de ser, que no haya desvíos de recursos. Aquí nadie debe de venir a enriquecerse, aquí tienes que venir a trabajar porque te pusieron para que hagas el bien por tu comunidad y apliques los recursos de la administración pública pues para lo que sí. Entonces, ahorita México se encuentra en la mitad de una tabla donde Canadá está en primer lugar hablando de corrupción o poca corrupción y Haití en último lugar. ¿Tú crees que esto tiene que ver con la preparación de los servidores públicos y su capacitación? Yo creo que sí, tiene que ver que haya servidores públicos mejor preparados, pero vuelvo a lo mismo, es la sociedad en su conjunto mexicana la que tiene que progresar, la que tiene que preocuparse por estar más al pendiente
del actuar de los políticos. Tenemos que hacer más transparente el actuar de los políticos. A veces sí, transparentar más a que la sociedad avance y que las cosas sean más visibles, ¿sí? No una persona que puede llegar y ver una cosa ahí en la mesa y si nadie lo está viendo, pues igual y la agarra, cualquier persona, ¿sí? Pero si todo el mundo lo está viendo, no lo va a tomar, ¿sí me explicó? Entonces nosotros tenemos que ver cómo avanzamos para hacer más transparente nuestra sociedad, y obviamente mejor preparada. Perfecto. Y hablando de transparencia, ¿cómo evoluciona una prensa libre y qué papel desempeña la sociedad activamente como agente de cambio social en el sentido de una prensa más libre? Mira, desgraciadamente en nuestro país, en nuestro estado y en nuestro municipio, aquí en Tlalnepantla, muchas veces, y la mayoría de las veces, la prensa se crea pero para seguir una batalla política, ¿sí? Y en este caso el sistema presidencial tiene cooptado a los medios de comunicación. ¿Cómo tiene que evolucionar la prensa libre? Pues teniendo también una ética de la comunicación, ¿no? No podemos permitir que, por ejemplo, en este caso Televisa, que tergiversen las noticias, ¿sí? Entonces necesitamos que los medios de comunicación que se vayan implementando también digan la verdad, y salgan a la luz pública y dejen de sacar una prensa para ir a negociar. ¿Y cómo participa la sociedad? Pues precisamente la sociedad desgraciadamente no participa mucho. El ciudadano, cuando la política o la prensa está amañada, el ciudadano pensante, el ciudadano profesional se aleja de la política. Entonces la sociedad no participa mucho, pero pues tiene que impulsar y tiene que la sociedad participar más, pero también nosotros los políticos tenemos que impulsar esa participación. Si nosotros como políticos que tenemos los medios no generamos foros de discusión, análisis para los presupuestos, el presupuesto participativo y todo eso, pues la sociedad menos va a participar. Claro. Entonces, ¿tú crees que la participación de la mujer influye en este medio de la transparencia, rendición de cuentas y menos corrupción? Mira, yo creo que la participación de la mujer para mí es muy importante. Está ahorita el tema del empoderamiento de la mujer, ¿sí? De hecho fuimos a una cumbre en Aguascalientes de la UIN, ¿sí? En donde fue de mujeres, ¿sí? Hay en la sociedad sí hay un rechazo a la participación de la mujer, ¿sí? Lo hay en general. De mi parte hay un impulso, o sea, para mí hay que impulsar. Pero yo no creo que si más mujeres participan vaya a bajar la corrupción, ¿sí? O sea, si más mujeres participan nada más porque son esposas del político, nada más porque tienen que participar y sin capacitarse igual que los hombres, para mí eso no va a influir en que baje la corrupción. Pero si más mujeres participan preparadas, con ética y todo, claro que va a influir, pero para mí hay una equidad, ¿no? Tanto mujer como hombre deben de los dos influir en que bajen los niveles de corrupción. Y tenemos que impulsar, igual a lo largo de los años y de manera urgente, una mayor participación de la mujer en la vida política del país. Muchas gracias, Emiliano, por recibirnos aquí en tu oficina. Ha sido un gusto escuchar tu opinión acerca de este tema de ética del servidor público. ¿Gustarías dar algún mensaje para la audiencia que nos está viendo en las redes sociales? Sí, claro que sí. Pues en primer lugar felicitarlos por este gran proyecto que inician, que están consolidando y que yo siento que va a ser muy útil para los partidos políticos, para las instituciones gubernamentales, contar con una consultoría de profesionales, ¿sí? Yo los felicito y también cuando quieran intercambiar puntos de vista siempre estará abierta esta oficina y yo como persona para poder hacer este intercambio de puntos de vista y de esa manera poder llevarnos pues una idea más general de lo que queremos en la vida política. Correcto. Muchas gracias y espero que sigan visitando la sección de Lumina Opina. Gracias. Gracias.